Si alguien la ha tenido clara desde siempre, con el chavismo, con Hugo Chávez, con Maduro, con el narcorrégimen chavista, con el cartel de los soles y con la amenaza que para la región significa ese régimen instaurado en Venezuela, ha sido Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe no tiene empacho en decir las cosas como deben decirse. Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder. Se puede decir más fuerte, pero no más claro, y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. En cualquiera de las riberas del Arauca Vibrador, hay que entenderlo. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te partirán las piernas para venderte las muletas. Te expropiarán las muletas, se burlarán de ti. Acabarán con tu paz, con tu tranquilidad. Te quitarán tus tierras a nombre del pueblo. Y a nombre de los pobres los multiplicarán. Te robarán la bolsa, la vida, la forma de caminar, las ganas de vivir, el agua de los floreros. Si te las dejas quitar. ¿Cómo? Dime, ¿ah? ¿Qué? ¿Cómo? Que no te gusta que yo repita esto. Fuera de aquí, sabandija. Anda a purgarte para que te quites ese guerrillero que tienes incrustado en el intestino grueso o delgado, o en ambos. Para todos los demás, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Les agradezco por dejarme sus comentarios en cada programa, por darle me gusta a estos videos, por compartirlos en las redes. Favor que nos hacen al hacer también su suscripción apretando el botón de suscribirse, y quienes nos apoyan y van más allá son todos aquellos que nos dejan su suscripción para financiar la elaboración de este programa en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Más que una suscripción es un apoyo, y las recompensas que reciben son de otro nivel. Es otra comunidad la que tenemos en Patreon, en la cual disfrutamos muchísimo. Gracias a toda la gente que nos está viendo en Patreon y que, sin ser venezolanos y sin haber ido nunca a Venezuela, muchos de ellos se encargan de apoyarnos. Gente de México, de Puerto Rico, cubanos exiliados, nicaragüenses. De verdad que no tengo palabras para agradecerles todo el apoyo. Tengo que agradecerle a todo el público del amigo Carlos Morales, el hebreo, como se le conoce, en su podcast, La Escente Podcast, que me tuvo invitado el pasado viernes 10 de enero para hablar de Venezuela. Y le agradezco muchísimo a todo ese público puertorriqueño que tiene a bien consumir lo que aquí decimos, estar pendiente de lo que decimos y, por supuesto, de solicitar nuestra opinión para conocer los riesgos que hay de dejar entrar a los chavistas puertorriqueños en su territorio. Normalmente las redes sociales, amigos míos, permiten que se conozcan cosas que normalmente son desconocidas para la mayoría. Y allí creo que sin duda alguna hay una ventaja y una desventaja. La ventaja es que muy probablemente usted no tuvo tiempo, no supo, y quizás no se hubiese dedicado a ver una hora completa de intervención del expresidente Álvaro Uribe Vélez en un acto de solidaridad con Venezuela realizado en la ciudad de Cúcuta. Probablemente usted no tenga tiempo para verlo, y si lo hubiese visto no hubiese notado el asunto. Pero alguien se encargó de extraer eso que vimos al inicio del programa, donde Álvaro Uribe plantea por la calle del medio, por primera vez un dignatario internacional asoma esta posibilidad de una forma seria, y ya le tocará a Álvaro Uribe, yo estoy seguro que así será, hacer el planteamiento como corresponde de la necesidad de una intervención en Venezuela. Esa intervención en Venezuela, por supuesto, cuando se dice la palabra intervención, lo que le viene a la gente a la mente son las intervenciones en República Dominicana, en Haití, en Panamá. Pero en el caso de Venezuela no estamos hablando, a pesar de que aquí las comparaciones son siempre odiosas, no estamos hablando de lo mismo.
Yo voy a opinar en función de lo que conozco, de lo que entiendo y además de eso, de lo que considero. Si vamos a hablar de la batalla híbrida que se libra en contra de la sociedad democrática venezolana, hay que decir que en este momento el chavismo la está ganando. Y la está ganando gracias a 2 puntos fundamentalmente. Número 1, a que nacional e internacionalmente se le permite al chavismo ser tratado como una organización política y no como una organización criminal, que es lo que son. Y en segundo lugar, que han tejido a su alrededor un cortafuego, tienen una bomba de oxígeno, un valedor internacional que, actuando como vocero de la supuesta oposición, en realidad lo que defiende es la subsistencia del sistema chavista. Porque cuando usted tiene un liderazgo opositor que han reconocido internacionalmente como tal, diciendo que la salida es electoral, que hay que darles incentivos a los tipos para que se vayan pacíficamente, y convenciendo al mundo de que las acciones son políticas, cuando usted tiene eso sobre la mesa, cuando usted tiene a esa gente representando supuestamente a la sociedad democrática, lo que tiene es un tinglado maravilloso que le sirve al régimen para mantenerse en el poder. Y en segundo lugar, la segunda razón por la cual en este momento el régimen va adelante, es porque tienen, adicional a lo ya dicho, es que están ganando en un terreno donde no se comprende las herramientas que se utilizan ni la forma de detenerlas. Y es la contrainformación. Es la contrainteligencia. Factura rusa. Cuando usted ve que María Corina Machado llama a una concentración el 9 de enero y dice que va a ir, evidentemente el régimen la tiene ubicada. Yo no sé dónde está y si lo supiera no lo diría. Porque yo soy cualquier cosa menos un delator. Yo no voy a caer en eso. Ah, no, porque yo estoy más informado que todo el mundo. Entonces ya está en tal sitio. ¿Verdad? Yo no caigo en esa. Aquí hay que tener claro quién es el enemigo. En vista de esta situación, a la señora, al tenerla ubicada, por supuesto que se montó el operativo. Y el operativo que se montó fue fundamentalmente secuestrarla. La secuestran y con elementos que ya muy probablemente estaban infiltrados dentro de su círculo, sobre todo de estos círculos de seguridad, de custodia, montaron una operación donde a la señora la secuestran, la infiltran. No sé si además de eso usaron algún tipo de mecanismo coercitivo o de droga para hacer que la señora apareciera como una loca y saliera grabando un video que nadie entiende. Y todo eso descontextualizado crea una bomba de desinformación donde el ciudadano común, como usted y como yo, cuando lo vemos, no sabemos qué pasó y en dónde quedamos. O sea, nuestra reacción es irnos para atrás. Ya va, espérate un momentico, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, que hay un herido. ¿Dónde está el herido? ¿Dónde está la herida? Entonces el régimen empieza a sacar video, empieza a sacar vaina, empieza a sacar locura y uno empieza a ver y uno dice, pero bueno, pero ¿y aquí qué es lo que está pasando? Nos mintieron, era mentira el secuestro, era mentira la liberación, fue mentira el video es fake, el video lo hicieron con inteligencia artificial, porque ahora aquí cualquier vaina es inteligencia artificial. Aquí la inteligencia artificial ha servido para que un poco de gente que ni es inteligente ni es artificial ande inventando y hablando de vainas que no sabe. Entonces le montan cacho y dicen, no, eso es inteligencia artificial. Ese cacho es inteligencia artificial. No sabe si es inteligencia artificial o brutalidad real, pero en todo caso ya está. Entonces aquí hay una gente hablando de inteligencia artificial y de que el video es inteligencia artificial, que el video es fake. Y bueno, entonces aquí todo es fake. Y en medio de todo eso, cuando tú ves a unos influencers supuestamente opositores sacando por su propia inspiración o llamados a tal fin, por la misma maquinaria comunicacional opositora, a decir, no, el video es fake, no, el video no es fake, no, que yo lo vi, no, que yo sí lo vi, que la carterita, que no, contribuyen a la centrífuga de la contrainformación. Resultado, nadie sabe qué fue lo que pasó. Nadie sabe qué fue lo que le pasó. Y eso ya es malo. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta comunicacional. Entonces se cree que la batalla es nada más a tiros. No, amigos míos, este micrófono y esa cámara tienen más poder que 20 ametralladoras si se sabe utilizar. Si se usa para bien y si se usa para mal. Si lo sabrá el chavismo. Y el chavismo lo sabe. Y por eso hacen lo que hacen. Por eso montan estas operaciones.
¿Y a dónde apuntaba esta operación? A disolver la credibilidad de María Corina Machado un día antes del 10 de enero, que era la juramentación. ¿Qué ganaron? Ganaron tiempo. No habían logrado saber qué había pasado y el mundo se encontraba pensando, el señor, si se iba o no se iba a realizar determinada acción para entrar al territorio venezolano, y en medio de la situación donde no se sabe qué pasó con María Corina, bueno, tuvieron una coartada para decir mejor no vamos. Porque vamos a estar claros, eso fue una coartada. Fue la coartada perfecta para los tipos decir, coño, no, mira, mejor no, porque la cosa no está, la masa no está para odio. Entonces resulta ser que esta gente tiene, o sea, yo no les voy a escamotear que puedan tener razón. Por supuesto que los iban a apresar, por supuesto que estaban dispuestos a tumbarles el avión, a matarlos y a todo lo demás. Y a crear una situación internacional, por supuesto que sí, todo eso estaba previsto. Pero todo eso estaba previsto desde el mismo 29 de julio. Eso estaba previsto siempre. Pero a pesar de eso le decían a la gente que los iban a sorprender, le decían a la gente que sí iba a entrar, le decían a la gente que el mundo sí iba a ir, etcétera, etcétera. Entonces, después que montan esa chapuza y después que se lanzan todo eso, se molestan porque uno les dice que son falsarios y protibularios. Bueno, pero ¿qué quieres que te diga? Yo escribí en mi libro Una mesa de tres patas. Todo esto que yo les acabo de decir, en buena parte lo he desarrollado mejor en mi libro, porque en Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, mi segundo libro. Yo he contado cómo funciona ese sistema. Hay unos que venden humo. Yo prefiero vender mi libro. El que lo quiera lo compra, el que no, también. Por cierto, en febrero vamos a estar presentando el libro en España. Esperen las fechas. Lo vamos a vender directamente, lo vamos a firmar en el lugar y vamos a conversar mucho sobre el asunto. Pero a ver, ¿qué terminó pasando? ¿Qué pasó con lo que pasó? Bueno, que ahora, cuando María Corina Machado desechó la vía radical y el discurso radical para montarse en el discurso electoralista, vuelven a fracasar en el electoralismo, vuelven a fracasar llamando a la gente a rezar y a la lucha espiritual, y saca tu rosario y ven a rezar conmigo y vámonos tranquilos para la casa y hacemos una salsoterapia y pongan salsa y el tiempo de Dios es perfecto, toda esa paja. Bueno, ahora ha resucitado el espíritu de la radicalidad que anida en la mente de todo venezolano, que dice, coño, pero es que esto sale a plomo. Entonces ahora los que estuvieron durante 2 años jugando a hacer las palomas de la paz con la ramita en el pico, ahora posan de águilas. No, aquí se han cerrado todos los caminos, tal. Pero ninguno cree en eso. Lo que son es unos payasos. Y hay muchos payasos por ahí hablando entonces de intervención sin saber a qué se refieren y sin hacer una explicación sobre el asunto. Ni siquiera un basamento legal. Ni siquiera un basamento legal. Los invito a ver mi programa del domingo 12 de enero, donde mostré cómo la Constitución del 61 sigue vigente por no haber sido debidamente derogada para convocar a la constituyente que hizo ese mamotreto que es la Constitución del 99, la Constitución chavista. Y cómo, y eso también lo desarrollo en mi libro mucho más extensamente, cómo defender la Constitución del chavismo para derrocar al chavismo es chavista. Eso no existe. Por lo tanto, invocar el artículo 350, 333, 331, 3, la cabeza, lo que usted quiera invocar de la Constitución del 99, es reafirmarse en el chavismo, es defender al chavismo. Porque lo que hay que derribar es la usurpación que arrancó en el 99 cuando se impuso una constituyente por mecanismos paraconstitucionales que mantiene viva a la Constitución del 61 en su artículo 250. Si usted prepara una acción militar basado en el artículo 250 de la Constitución del 61, amigo, aquí no hay quien lo pare. Porque bien claro dice ese artículo que toda persona, todo ciudadano venezolano investido o no de autoridad debe hacer lo que esté a su alcance para colaborar en la restitución del marco constitucional ilegalmente derogado. Yo estoy colaborando diciendo esto, aunque no tengo la autoridad para hacer más. Tengo el don de la palabra, mal que bien, a algunos les gustará, a otros no. Pero ahí está el planteamiento. Tiene que salir entonces el denostado y odiado Uribe a decir por la calle del medio lo que muchos venezolanos no se atreven a decir. Más bien, ahorita van a salir un poco de falso ciudadano venezolano, de infame ciudadano venezolano, a atacar a Uribe por lo que ha dicho. Yo escuché la intervención completa de Uribe. Uribe habló más de 1 hora. Y dijo cosas interesantísimas. Dio una clase de historia además.
Y se fue inclusive a lo anecdótico sobre su relación con Chávez y la cantidad de veces que agarró a Chávez infragante, colaborando con los enemigos de Colombia. Y de cómo le paró el trote en eventos que ni siquiera se trascendieron. Yo creo que Álvaro Uribe tiene para contar aquí cosas importantísimas. Y a pesar de que considero de que tiene Álvaro Uribe ciertos conceptos equivocados de ciertos personajes políticos, creo que ha dicho cosas interesantísimas. Vamos a ver un resumen de algunas de las cosas que dijo Álvaro Uribe, no solamente el llamado que hace, sino el desarrollo completo que hace en su intervención. Nos reunimos para rendir un homenaje y expresar nuestra solidaridad con los campeones universales de la democracia, María Corina Machado, Edmundo González y el bravo pueblo hermano. El pueblo con el cual ustedes comparten, los hermanos venezolanos que con ustedes discurren por estas calles y por estos comercios. El mismo pueblo de ustedes, de nosotros, dividido formalmente por las fronteras, pero materialmente separado por la tiranía. Le rendimos un homenaje al pueblo que ustedes han visto desfilar en busca de un destino incierto, con la piel calcinada por el sol. Hemos encontrado tantos venezolanos, hermanos, en las calles de Colombia, buscando un destino en las carreteras de la patria, con su piel expuesta al sol, con sus sencillas pertenencias en una mochila, con sus niños en la espalda de la mano, los niños con sus ojos vivaces y que también muestran la incertidumbre del destino que los espera. Ese es el hermano pueblo, el pueblo dividido, amigos de Cúcuta. Nosotros nunca hemos pedido que se cierre la frontera. Al contrario, le recordará el general, lo recordará el doctor García Herreros, lo que recordará el doctor Celis, nuestro concejal y nuestro diputado, que en nuestras últimas visitas a Cúcuta, aquí pedimos que se abriera la frontera, que nosotros nunca habíamos pedido que se cerrara. Nosotros nunca somos partidarios de dividir al pueblo. Allá hay familiares de ustedes y aquí los hay de aquellos que están al otro lado de la frontera. Este pueblo, hermano, el bravo pueblo de Venezuela, lo han dividido y lo han expulsado. Pongan cuidado con estas cifras. Cuando llegó Chávez, Venezuela tenía aproximadamente 29 millones de habitantes. Han salido 8 millones. ¿Cuánto da eso? 25, 28%. En Colombia 2.800.000. Las últimas cifras de los organismos internacionales de migración. En Perú 1,5 millones. En Chile, Ecuador y Estados Unidos de a 500.000. En Brasil y España de a 300.000. La intervención completa de Álvaro Uribe la vamos a poner aquí en la descripción del video y en los comentarios. Está la intervención completa que hizo el presidente Uribe en esta intervención. Y fíjense que fue una intervención documentada, con cifras. O sea, se ve que el presidente Uribe, bueno, presidente, el señor agarró y buscó datos, anotó. Y además de eso, habló con el conocimiento del que sabe lo que es esa frontera. Y es aquí entonces donde caemos en lo que significa la necesidad de tener políticos con criterio de Estado y con criterio global. No es posible que los politiqueros venezolanos sean considerados capaces de dirigir un Estado si no son capaces de entender y comprender las dinámicas fronterizas, las dinámicas históricas con los países vecinos y las necesidades de proyección de la política exterior venezolana hacia el norte, hacia el sur,
hacia el este y hacia el oeste. Si aquí no se comprende lo que significa la frontera venezolana con Colombia, aquí no se comprende el 40% de la realidad de Venezuela. Si nos vamos, además de eso, a hablar de futuro, escuchando al presidente Uribe desde Cúcuta, nunca como hoy, existe la necesidad de que, desplazado el chavismo del poder, avancemos de nuevo hacia la constitución seria del mercado común andino que fue derribado por el chavismo y que fue derribado por el chavismo porque permitía, la comunidad andina permitía que los países miembros y principalmente Colombia y Venezuela ayudaran a crecer a los exportadores no tradicionales, ayudaran a crecer el empleo, y si seguíamos por el camino que íbamos, estaríamos ahora evitando que jóvenes colombianos y jóvenes venezolanos tengan que irse para los Estados Unidos, para cualquier parte a probar suerte, porque tendríamos la misma situación que tenemos en Europa, donde un joven rumano, un joven húngaro, un joven, qué sé yo, de español, italiano, al ser un estudiante pueda buscar oportunidades de estudio en otra parte de Europa sin tener con la libre movilidad de los ciudadanos, con su pasaporte europeo. Si tuviésemos la comunidad andina, evidentemente un joven colombiano podría tener acceso a un posgrado en Venezuela que no lo tiene en su país, y un joven venezolano podría buscar oportunidades laborales en Colombia o en Ecuador o en Bolivia o en Perú. Es decir, podríamos regularizar todo eso sin necesidad de un tema migratorio difícil. ¿Quién está planteando eso? ¿Quién se sabe esta cifra en la politiquería venezolana? Lo que se saben son las cifras de la campaña. Lo que se saben es cuántos votos necesitan para llegar a diputados o a concejales. Pero de estos temas de profundidad, lamentablemente ninguno habla, porque ninguno tiene conocimiento de esa vaina. Porque no saben de qué le están hablando, no saben cuál es el elemento migratorio, no saben cuántos jóvenes hay con un bolso en la espalda trabajando de delivery en Perú, en Colombia, en Argentina, en Chile o en España. Esa es la grave carencia que tenemos. Por eso es que Uribe les dio una clase y los bailó a toditos, y ahí lo tiene bailando todavía. Y si estás en España, recuerda que en España hay que estar con todas las de la ley. Hispanidad, Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate representar por los mejores ante las autoridades migratorias. Cumple con la ley. Es lo que hay que hacer. No hay que inventar. Hay que dejarse representar por los mejores y cumplir con la ley. En España, con todas las de la ley, con Hispanidad, Abogados y Asesores, y preparar tus vacaciones. Ya deberías tenerlas listas, que quieres hacer una cosa distinta, y entonces tú el 31 de diciembre dijiste con la copa en alto: 2025, sorpréndeme. ¿Qué has hecho para sorprenderte? Sorpréndete viajando este año a Escocia. Habla con la gente de Hablemos de Escocia en castellano. Tú viajas a Escocia, pero en tu idioma. Y con quien no te tienes que dejar sorprender es con una eventualidad de salud en los Estados Unidos, o irte de viaje y no tener una póliza de seguro de viaje. Dios mío, ¡qué desastre! El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado politiquero venezolano, tarde, malo y chimbo. Tu asesor Gustavo, tus pólizas de seguro de salud en los Estados Unidos, pólizas de seguro de vida en los Estados Unidos y póliza de seguro de viaje around the world, donde te encuentres y a donde vayas a viajar. Con tu asesor Gustavo, las mejores pólizas de seguro de viaje para que cualquier eventualidad esté cubierta. Tu asesor Gustavo, asegúrate bien. Pero Uribe le dio duro al análisis de la situación, y los planteamientos que hizo fueron binacionales. Aquí vemos a un tipo que tiene conciencia histórica del país que dirigió, histórica de la frontera en la que está, e histórico en cuanto a Venezuela, y su comprensión del devenir histórico es verdaderamente notable. ¿Por qué hacemos este homenaje en Cúcuta? Esta ciudad de la historia, del presente y del futuro. Aquí vino Bolívar a buscar apoyo. En su discurrir, cuando primeramente lo derrotaron en su tierra, hay 3 o 4 puntos estratégicos de Colombia: Cartagena, Monpós, Ocaña y Cúcuta. Aquí nació el general Santander. Por esa carretera central del norte, el viejo camino histórico, hizo el recorrido siendo un niño hasta llegar al Colegio San Bartolomé de Bogotá, donde se educó. Aquí
se proclamó la Constitución de 1821, la misma que definió que en nuestras repúblicas el poder sería dividido entre ramas independientes, lo mismo que se ha respetado en Venezuela. La Constitución de 1821 que proclamó la independencia de la justicia. Hoy una justicia totalmente dominada por la tiranía. Fue fundamental en la Constitución de 1821 Nariño. También fueron fundamentales las contribuciones de Bolívar y de Santander. Muchos los han querido vivir ante la historia, pero siempre ambos buscaron la libertad. Santander a través del respeto a las instituciones y Bolívar a través de un ejecutivo fuerte que restaurara el orden para poder gozar la libertad. Usted se busca un politiquero venezolano para que le hable de historia de Venezuela, de historia de Colombia, amigo mío, y los raspas, bueno, los ponchas sin tirarle. Y si hacen swing, abanican. Como dicen en Dominicana, swing y abanica, alimenta a tu familia con pasta princesa. Oh, amigo, no. Teniendo gente allí que puede ayudarlos. Por ejemplo, el profesor Diego Bautista Urbaneja, miembro de la Academia de la Historia Venezolana, quien ha estado siempre muy cerca de la Mesa de la Unidad, dispuesto a ayudar y además de eso arrimando el hombro, un hombre que comprende la historia de Venezuela. El libro de Diego Bautista Urbaneja, La renta y el reclamo, es un libro extraordinario para comprender por qué empezó el grave problema de la democracia venezolana cuando no fue capaz de administrar la renta petrolera de forma eficaz. Y de cómo eso está atado al comienzo del quiebre. Y tendrían también a una persona que, mi querido profesor de Historia de Colombia, el profesor Rafael Arraiz Luca, con quien no coincido políticamente. Él tiene una posición electoralista muy cercana a la Mesa de la Unidad, experto en Historia de Colombia, experto en historia comparada de Venezuela y Colombia. Es imposible comprender la historia de ambos países si no se estudia conjuntamente. Pero búscate un politiquero venezolano que sepa de esto. No, repetidores de tonterías, repetidores de consignas, repetidores de estupideces. Es una gente que de historia, bueno, eso, que no sean, o sea, para empezar, la comprensión de la historia reciente tampoco la tienen. Es que ni siquiera hacen el esfuerzo por leer, ni hablarte ya de escribir. Antes, un político serio tenía por lo menos un manifiesto escrito por él. Entonces, fuese bueno, fuese malo. Tú tenías a Rómulo Betancourt con ese libraco que es, bueno, eso era mamarro el libro. Venezuela, política y petróleo. Y todo lo demás que escribió Rómulo Betancourt a lo largo de su vida. Para quien lo quiere y para quien no lo quiera. No es de mi simpatía Rafael Caldera, pero Rafael Caldera es uno de los ideólogos de la democracia cristiana a nivel mundial. Con su libro Especificidad de la democracia cristiana, por ejemplo. O de la comprensión de la historia de Venezuela a su manera y en su comprensión con sus atavismos ideológicos, como tú lo quieras ver, en su libro de Carabobo a punto fijo, muy bueno también. Bueno, hasta bichos con los que uno no concuerda, como Teodoro Pekov, dejaron sus cosas escritas por ahí. ¿Qué escribió Chávez? Chávez debe haber escrito un libro que se llame La cama es Heidi. Paja para todo el mundo. Pero que ha escrito... No, Maduro, no, por favor, no, tampoco. No, perdón. ¿Y estos politiqueros actuales? ¿Alguno de ellos tiene un pensamiento plasmado con profundidad ideológica o por lo menos con una propuesta profunda con respecto al Estado y al devenir histórico venezolano de aquí al futuro? ¿Alguno lo tiene? Bueno, pero entonces se quejan porque uno escribe un libro y dice que lo compren. Por favor. O sea, yo sí tengo dos, chicos. Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Dejen, atención, chavista, come pupú. Mira, tú, chavista, que vienes aquí a amargarte tu vida, porque tú sabes,
Chavista come gorgojo, chavista come pupú, chavista come moco. Tú sabes muy bien que en Venezolana de Televisión no te dicen la verdad, que en las cloacas informativas del chavismo maldito a ti no te dicen las cosas que pasan. Por eso es que tienes que venir a YouTube, por eso es que tienes que venir a ver mi programa, para que yo te diga que eres un despojo de la vida, un adefesio mal hecho, para que yo te diga que no sirves ni como abono, para que yo te diga que eres un prófugo del ácido fólico, un indigente de la vida, un recogelatas del pensamiento y además un fugitivo de la sensatez. Por eso, señor chavista, y el señor es un decir, no leas este libro. No leas este libro porque si lo lees vas a dejar de ser chavista y probablemente te desvivas porque dirás, Dios mío, he vivido en la mentira. Una vez a tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Ya te lo dije. Y la otra cosa que te tengo que decir es que si tú de verdad llegaste a los Estados Unidos para ser útil a la sociedad en la cual te estás integrando, si no pagas impuestos, tú eres un zamacuco, eres un cagalindes, eres un archiperre, eres un bueno para nada, un malo para todo. Easy Tax to Go te ayuda a no ser un migrante con la plancha de zinc en la cabeza. Hay que pagar impuestos. Este es el mes para pagar impuestos. En cualquier parte de los Estados Unidos donde te encuentres, llama ya a la gente de Easy Tax to Go para que te ordenen tus cuentas y pagues tus impuestos. Declarar no es necesariamente pagar. Eso es algo que hay que entender. Usted declara sus ingresos y si le toca pagar, paga. Y a veces hasta te revierten, te devuelven dinero. Eso te lo enseña la gente de Easy Tax to Go, por ejemplo, en sus cursos de preparador de impuestos para ti o para terceros. Y si se trata de montar una empresa en los Estados Unidos, ¿por qué no? ¿Por qué tú no puedes montar una empresa en los Estados Unidos? ¿Quién te dijo que no puedes? Por ahí me escribió un joven que tiene una empresa, un venezolano, que me escribió un saludo, me pidió algunos consejos sobre la cuestión política y me dijo que él empezó trabajando en los Estados Unidos y después montó una empresita ahí, en el estado donde está, de limpieza pequeña y todo aquello, un pequeño empresario. Estados Unidos es el país de los pequeños empresarios. ¿Cómo montar una empresa en los Estados Unidos? Te lo enseña la gente de Easy Tax to Go, con su analista estrella Merángel Lantel. Llámalos ya. La comprensión de lo político y la comprensión de las cosas, según Álvaro Uribe, nos permite ver el universo inmenso que hay para el análisis de Venezuela que algunos están ignorando. No hay que recurrir a los historiadores. Basta abrir las páginas de los periódicos de la campaña del presidente Chávez para recordar lo que decía, que respetaría totalmente la libertad de prensa, la libertad de opinión. Hoy se estima que ha cerrado más de 400 medios de comunicación, más de 400 medios cerrados. A mí me ha dado mucho gusto ver esta mañana, aquí en Cúcuta, en esta calle que quiero, en este comercio que tantas veces nos ha recibido con generosidad. A mí me dijeron, ¿y por qué no dicen lo que van a decir en una universidad? Y yo dije, esto lo vamos a decir en la Universidad de las Calles de Cúcuta, frente al corazón atento de un pueblo que nos quiere y que queremos. Chávez prometió respeto a la libertad de prensa. Esa dictadura que empezó en el 98 ha cerrado más de 400 medios de comunicación. En el último tiempo, 81 emisoras. Dios nos libre del contagio, queridos amigos. Una cosa es discutir y tener desacuerdos con la prensa. Otra cosa es cerrar los medios o presionar para que dispongan de periodistas. La democracia anima el debate, pero la democracia no permite la supresión de la libertad. En este país, por fortuna, hemos mantenido una gran libertad. Yo prefiero incluso la libertad para recibir calumnias que la censura de Venezuela, que ha llevado la libertad a las cárceles y al exilio. En Venezuela han cerrado una cantidad de emisoras, de periódicos pequeños. Recuerden ustedes cuando no quisieron renovar la licencia de Radio Caracas Televisión, un canal que se caracterizó por la oposición democrática. Quien lo dirigía está en el exilio. Recuerden ustedes que la norma era, o le venden a los amigos del régimen, o lo cerramos. Otro canal muy importante, se lo tuvieron que vender a los amigos de Chávez.
Y por supuesto ese canal pasó de la oposición al servilismo. Y algunos ricos han tenido un canal que sobrevive, pero no hay algo más cobarde que un dólar. Para mantener su canal y su dinero, esas personas aceptaron la orden de Chávez de no hablar de política, de no hacer oposición. ¡Qué vergüenza! La prensa sometida, queridos amigos. Periódicos tan importantes como el Nacional cerrado solamente tienen posibilidades de una edición digital, no todos los días, desde España, donde está su director en el exilio. Y hablemos de los partidos políticos y de los candidatos. A mí me invitaron una vez a Valledupar. Me dijeron, viene el candidato de la oposición de Venezuela. A los 5 minutos de conversar con él, me di cuenta que era un pelele de la tiranía de Chávez. Guardé silencio por prudencia. Perdió las elecciones como se propuso. Ganó Chávez como lo querían. Y ese pelele fue nombrado en un cargo en el extranjero. Esos son los únicos candidatos que les sirven para poder tener una cortina distractora, para poder simular democracia. Allá permiten partidos que sean finalmente partidos sometidos, subyugados por el régimen, así tengan nombres diferentes. Esa es la libertad de Venezuela. Allá, para ser candidato respetado por la tiranía, hay que ser lacayo del régimen. Para tener un partido político que la tiranía no encarcele a sus dirigentes, ese partido tiene que ser un partido sometido, un partido a disposición del régimen. Y hablemos de la libertad de empresa. Más adelante vamos a hablar de lo social y de la pobreza. Tienen una libertad de empresa como en Nicaragua. Es que el socialismo también se reinventa. Queridas senadoras María Fernanda, Paloma y Paola, queridos senadores Andrés, Miguel, Carlos Meisel, representantes, doctor Carlos Eduard, doctor Juan Felipe, el socialismo también se reinventa. En Nicaragua, dice el dictador, consigan plata, pero cállense la boca. Consigan plata, pero anulen la mente. Consigan plata, pero no hagan política. Esa es la libertad de prensa de Venezuela. Allá han podido algunas empresas sobrevivir, una que otra con mucho valor. Hay que resaltarlas y aplaudirlas. Con mucho valor, resistiendo. Como lo decía aquí una de las personas que me antecedió, no le usa la palabra resistir, que más es lo que nosotros decimos, persistir y nunca desistir. Persistir, resistir y nunca desistir, queridos amigos. La comprensión que tiene Uribe del problema, la comprensión de la profundidad y de la complejidad del problema. Fíjense que no pasó por encima de ningún tema. Esto fue 1 hora, amigos míos, de política comparada, de historia comparada. Yo los invito a ver la intervención completa, porque el señor habló de lo político, de la oposición, de lo militar, de lo social, de la migración, del tema electoral, del tema de los medios, del tema empresarial, pero con conocimiento de causa. Por cierto, el político al cual él se refiere, que se lo llevaron como candidato de la oposición y que después lo nombraron embajador, es Francisco Arias Cárdenas, que como ustedes recordarán, llega a gobernador del Zulia con el partido de la Causa R en el año 95, antes que Chávez llegara a la presidencia.
En el año 98 repite, apoyado por Chávez. Y en el año 2000 se separa del chavismo junto a Jesús Urdaneta Hernández y Joel Acosta Chirinos, denunciando un desviacionismo de Chávez hacia el castrismo. Se monta esa candidatura fake, esa candidatura ficticia, es uno de los hitos más importantes de la creación de la oposición falsaria. Y Arias Cárdenas, escudado luego en el año 2002 en los procesos políticos que expulsan a Hugo Chávez del poder, en el 2002 Chávez lo llama y regresa, y el tipo vuelve a ser gobernador del Zulia y luego lo nombran embajador de Venezuela en México. Por cierto, el tipo acaba de renunciar a la embajada de Venezuela en México, la embajada de Maduro en México, y ha anunciado su intención de regresar a la gobernación del Zulia. Cuidado, zulianos, cuidado. Por cierto, Manuel Rosales no se dejó ver en la toma de posesión de Maduro. Y hace rato que no se le ve. Cuidado, porque aquí las cosas son rarísimas. ¿Será que se fue a ver Rosales con el doctor Ricardo Pérez para corregir esas cosas que debes corregir en el rostro? Puede ser, que sabe uno. El doctor Ricardo Pérez está allí para ayudarte en la corrección de todas esas cosas que sientes que son necesarias cambiar en tu rostro, en tu cuerpo. El tema del control de peso con el famoso medicamento que se ha puesto como en tendencia, ¿no? Y que la gente lo quiere usar hacia lo loco, que es el semaglutide, ¿no? Yo creo que es necesario que primero lo hables con un médico responsable como el doctor Ricardo Pérez, que te va a hacer la recomendación del caso. Ese medicamento tiene unas ventajas, por supuesto, pero no todo el mundo puede andárselo administrando hacia lo loco. Habla con el doctor Ricardo Pérez, que el control de tu peso puede ser una realidad. Y para controlar la construcción de tu... Mira, lo mejor que uno puede tener en una casa, en una oficina, en un negocio, es que tengas unas instalaciones a la cual no entre ningún bicho malo, que no entre ningún falsario. Imagínate tú construir una casa en Miami que te llegue y te toque el timbre Guaidó, porque Guaidó me imagino que está trabajando de delivery, ¿verdad? De Uber, una cosa de esa. Landcore Construction Services te asegura que vas a tener esa casita bella para ti, que tenga flores y gardenias al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas y donde se duerma con el ruido de la mar. Por supuesto que es posible. Landcore Construction Services, la refacción del hogar, la construcción desde cero, la construcción de ese nuevo negocio, la ampliación de tus instalaciones con los profesionales en construcción en la Florida. Landcore Construction Services. Y cuidado, porque los problemas de pareja en realidad pueden ser problemas de comunicación. El no conseguir empleo a pesar de tener un buen currículo puede deberse a que no te expresas bien cuando vas a las entrevistas de trabajo. Que los problemas que tienes con tu hijo no se deben a la adolescencia ni a que es rebelde, sino a que no te estás comunicando debidamente, cuidando las diferencias culturales. Diferencias culturales que puedes también tener en tu empleo, porque llegaste a un país que no es el tuyo y ya no solamente el tema del idioma, es el problema de la concepción de la forma de trabajar. Todas esas cosas, trabájala con el experto. Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Eduardo Villegas, para comunicarte como se debe. Por supuesto que Uribe puso el dedo en la llaga. Todavía hay una gente por ahí sobándose. Estamos en la calle, la universidad que más nos gusta, la universidad del sentido común de la democracia, en Alejandría, en Cúcuta. Pues bien, desde aquí hay que llamar al ejército de Venezuela para que cumpla su función de proteger la Constitución, de ayudar a desalojar la dictadura. Aquellos que se han sacrificado por rebelarse, llevados a la cárcel y al destierro, merecen que sus compañeros que están en la fuerza pública los interpreten y recuperen la democracia de Venezuela. Mira, cuando él le hace el llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas, creo que se equivoca un poquito o intenta no sembrar o no caer en el pecado de ser un ciudadano colombiano de su prestigio, hablando mal de las Fuerzas Armadas. Pero en estos días yo le leía al profesor Eric del Búfalo un planteamiento sumamente importante, porque aquí se piensa que Maduro cuenta con los militares. Y creo que tiene razón Eric del Búfalo cuando dice que Maduro no cuenta con los militares. Los militares cuentan con Maduro. Eso habría que tenerlo en cuenta. Sin embargo, Uribe continúa. A la comunidad internacional, a los organismos internacionales no les ha importado que esa tiranía viole la Carta Democrática. La Carta Democrática
que obliga a todos los países a defender la democracia y a exigir que los otros la defiendan. Es una de las razones de por qué nosotros hemos opinado sobre esta tragedia causada por una tiranía en Venezuela. Aquí no hay más camino. ¿Qué pedimos nosotros? Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres. Que el señor especializado en ser timador no siga hablando de paramilitares, porque anoche decía él con mucha burla que aquí venía Uribe a reunirse con sus paramilitares. Que ese timador sepa que lo que nosotros queremos por aquello que propugnamos es por una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela que desaloje a la dictadura. No hablen de paramilitares. Nosotros aquí desmontamos el paramilitarismo. Allá han tenido los colectivos, ahora en una nueva fase de fortalecimiento, organizaciones privadas criminales que trabajan conjuntamente con el gobierno y con las autoridades de Venezuela. Eso es paramilitarismo, queridos amigos. Es que también he tenido, yo no sé si una desfortuna, de pronto un aliciente para la lucha. Desde antes que me conocieran me calumniaron. Antes de mi gobierno, allá me adjudicaron que yo había mandado asesinar al fiscal Danilo Anderson. Que ese fiscal lo asesinaron Uribe y sus paramilitares. Una periodista independiente a quien yo no conocía, María Angélica Correa, se dio a la tarea de investigar eso y dijo, por favor no salgan con esa calumnia. Y concluye en un libro que se llama Crimen de Estado, que fue la tiranía la que asesinó al fiscal Danilo Anderson. Pero también pienso, yo me sentía con un entusiasmo esta madrugada. Y no puede ser a los 72 años que yo tenga este entusiasmo. Era por venir aquí a hablar con ustedes, a referirles estos pensamientos, a hacerle un homenaje a María Corina, al bravo pueblo, al doctor Edmundo González, a 8 millones de venezolanos desplazados. En este gobierno de Colombia ya van 2 millones de colombianos que han salido al extranjero. La mitad población económicamente activa. Si no fuera por los que han salido, marcaría mucho más el desempleo. Queridos amigos, tal vez la infamia genera aliciente. El amor por la democracia lo tonifica. Estamos firmes, sin que la cédula me acompleje, para continuar esta lucha democrática. En este acto por Venezuela, por la oposición de Venezuela, en todos los momentos por Colombia. El contagio. Hay algo que dicen los campesinos, le dicen. Los campesinos dicen, doctor, no se le arrime mucho, que le pega ese mal. Cuando uno no rechaza el mal, al contrario se le quiere arrimar. Cuando uno le tiene miedo al mal y no lo denuncia, uno termina siendo cómplice. Cuidado Colombia con el contagio. Es a eso lo que le teme un hombre de Estado como Uribe. Cuando Uribe habla de Venezuela y habla de la necesidad de una intervención militar, de una intervención que saque con veeduría de las Naciones Unidas, que saque al régimen chavista del poder,
Muchos podrán decir, bueno, eso es intervencionismo de Uribe en los asuntos de Venezuela. No. Es que es imposible garantizar la paz y la tranquilidad en Colombia si por un lado tienes al al zarrapastroso violador sádico de Daniel Ortega y por el otro lado tienes al delincuente de Nicolás Maduro. O sea, es una cosa evidente. La comprensión del escenario geográfico, del tema geopolítico, todo lo que se teje en la región del Caribe, en la región del Atlántico, en la frontera Caribe, en la frontera Atlántica, en la frontera andina, es algo que tienen que tener en cuenta. Colombia son como 5 países en uno. Y el que no comprende esa realidad colombiana no comprende por qué Uribe está diciendo lo que está diciendo. Y la comprensión de la realidad venezolana necesariamente pasa por la comprensión de la historia, pero también por la comprensión del tema colombiano. También pasa por la comprensión del expansionismo brasileño, que es el expansionismo brasileño el principal ejecutor con Lula, con el Foro de Sao Paulo y con Bolsonaro también, de los elementos de disolución de la territorialidad venezolana, inflándole el ego y las ansias al maldito gobierno guyanés para que nos quiten el Esequibo, porque el Esequibo es de Venezuela. Llame quien llame y venga quien venga, el Esequibo es de Venezuela, y a Brasil le ha interesado toda la vida ponerse del lado de Guyana, con Lula, con los izquierdistas, con los socialdemócratas y con Bolsonaro también. Entonces, si nosotros no comprendemos quiénes son nuestros amigos y quiénes no lo son, si nosotros no comprendemos que todo ese Caribe, esas republiquetas malditas del Caribe que votan asalariadamente con Nicolás Maduro en la OEA y en los organismos internacionales a cambio de dinero, lo hacen por el odio, no solamente por el dinero que le dan a los corruptos dirigentes de esos partidos, sino por el odio histórico que le tienen a Venezuela, porque Venezuela fue durante muchísimo tiempo el hegemón del Caribe. No porque fuese voluntad hegemónica, sino porque era una economía que superaba con creces las economías de esos pobres países, echados al garete por quienes los colonizaron en su momento y que los convirtieron en esos despojos que venden al mejor postor sus votos y sus posturas. Bueno, ahí vimos a los presidentes de esa republiqueta, a los primeros ministros, a los cancilleres metidos en la toma de posesión de Maduro. ¿Por qué? Porque les mandan el avión y se van con una maleta. Por cada participación toma tu millón. Unos lambucios, unos pobres diablos. Pero aterrizando el asunto, ¿para dónde vamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una intervención? ¿Que van a mandar los ejércitos de los Estados Unidos de Colombia? No hace falta. ¿Y en qué se basa esa intervención legalmente? ¿Eso es legal? ¿Lo es? Empezando por lo primero, la legalidad. Lo dije, lo he dicho, lo escribí en mi libro y lo voy a seguir repitiendo porque es mi deber. La Constitución del 1961 sigue vigente, pues no fue derogada por los mecanismos establecidos en ella, porque en el texto de la Constitución del 61 no decía por ninguna parte la palabra Asamblea Constituyente. No existía la Asamblea Constituyente, no se podía hacer una Asamblea Constituyente. Y lo que hicieron fue comprar el voto de la presidenta y de los magistrados de la Corte Suprema de la época para que sacaran una sentencia írrita permitiéndole a Chávez arrasar con el marco constitucional existente e imponer una constituyente por encima de lo establecido en la Constitución del 61. Eso lo denunció en su momento el doctor Jorge Olavarría, quien fue el más férreo denunciante de esta situación, que fue lo que lo llevó a apartarse del chavismo sabiendo que se estaba usurpando la Constitución del 61. Lamentablemente ni siquiera los firmantes de la Constitución del 61 fueron capaces de defenderla. Pero a nadie le importó, porque estaban metidos en el cuento ahí de que Chávez venía a ser el purgante y tal. Y como eran todos antidemocráticos, pensaban que el político malo es el sinónimo de la democracia, cuando la democracia está muy por encima de lo que son sus políticos. Aquí está el artículo, lo voy a volver a poner. Se trata del título 11 de la Constitución del 61, que dice de la inviolabilidad de la Constitución. Artículo 250 de la Constitución de 1961. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad,
tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Serán juzgados, según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecieran responsables de los hechos señalados en la primera parte del inciso anterior, es decir, los usurpadores y sus cómplices. Y así como los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, todos, si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución. El Congreso podrá decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado. Aquí está el marco jurídico, aquí está la justificación legal de la acción militar en contra de ese régimen maldito. ¿Y cómo debería ser esa actuación? ¿Quién debería ser el que encabece la acción contra el régimen militar? ¿Los marines? ¿El ejército colombiano? ¿Un ejército transnacional? ¿Los cascos azules? No, los militares venezolanos. Y usted dirá, pero eso es el cartel de los soles. Los que están dentro. Pero ¿y los que están afuera? Y los venezolanos que están afuera en edad militar que podrían ser entrenados para formar parte con un alto mando venezolano en el exilio de una acción desde afuera hacia adentro para combatir en el territorio nacional. Hay mucha tela que cortar y en este programa nos dedicaremos a hacerlo. ¿Por qué? Porque el artículo 250 de la Constitución me ordena, al ser un ciudadano venezolano, sin estar investido de autoridad, me da el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Y la única forma que yo tengo de colaborar es echando este cuento y diciendo que la Constitución del 61 está vigente. El que no está vigente es Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías. Chávez está en el infierno.